Muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, muy buenos días. Esperando que se encuentren bien y que esta semana sea muy provechosa para todos. Que nos vaya muy bien en todas las materias y que podamos resolver todas las dudas que tengamos acerca de cualquier tema. Espero poderles ayudar, colaborar. Acuérdense que tenemos el, la plataforma Fidias para poderles colaborar en lo que se pueda. Eh, y pues nada, darles como la bendición para estos días y que nos vaya muy bien a todos, ¿vale? Entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Tenemos en este momento 19 participantes. Listo. Entonces, chicos, nuevamente a todos muy buenos días. Eh, Hoy vamos a darle progreso a nuestros temas en cuanto a sucesiones. La última clase eh, revisamos el tema de sucesiones convergentes, divergentes, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, ya digamos que lo que nos hace falta es el estudio mucho más práctico de dos tipos de sucesiones, y en este caso las vamos a llamar progresiones, ¿cierto? Progresiones o sucesiones, ya cuando se les denomine el nombre, pues digamos que ya ustedes van a saber de qué es lo que estamos tratando específicamente, ¿listo? Entonces voy a compartirles la pantalla y por favor ustedes me confirman que a todos se les haya compartido. Bueno, Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. listo, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, dentro de la guía que yo les envié sobre sucesiones, ahí está pues explícito y explicado todo lo que son las progresiones, lo que vamos a ver ahorita, ¿cierto? Entonces para que también tengan en cuenta que pueden revisar esos apuntes. Entonces, este va a ser nuestro propósito de hoy: reconocer las características y propiedades principales de las sucesiones de una sucesión aritmética, como la distancia y el término enésimo, a partir de ejemplos y ejercicios propuestos, con el fin de solucionar problemas aplicados a la vida cotidiana. Bueno, entonces, siguiendo la línea de nuestro concepto central, las sucesiones, hoy vamos a iniciar el estudio de lo que se llaman las sucesiones o progresiones aritméticas. ¿Listo? Entonces nuestro título va a ser progresiones aritméticas. Bueno, entonces, ¿qué es una progresión aritmética y qué se diferencia de las demás? ¿Cierto? Entonces, acá es donde nosotros vamos a revisar nuestro documento y vamos a encontrar la definición primero de qué es una progresión, el documento que yo les envié de la guía. Entonces ahí vamos a encontrar qué es una progresión y específicamente qué es una progresión aritmética. Entonces vamos a leer rápidamente qué es la definición de progresión. Dice: en matemáticas, una progresión es una sucesión de números entre los cuales hay una ley de formación constante término a término. Hay una ley de formación constante término a término. Se distinguen dos tipos: las progresiones aritméticas, aquellas en que la diferencia entre sus términos es constante. La diferencia entre sus términos es constante, eso es lo que vamos a ver hoy. Y las progresiones geométricas, aquellas en que la razón o cociente entre sus términos es constante. Entonces, una de ellas la define la diferencia y en otra de ellas la define lo que es la razón o cociente, ¿cierto? Acuérdense que si es diferencia digamos que relacionarse, ¿cierto? La diferencia y la suma se relacionan, ¿no? Porque son operaciones inversas. Y en las progresiones geométricas hablan de razón o cociente, o sea que
probablemente también se relacione con la multiplicación. Entonces en este momento vamos a iniciar el estudio de las primeras, de las progresiones aritméticas. ¿Listo? Entonces aquí es donde tenemos la definición. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, una sucesión aritmética es una sucesión de números tales que la diferencia de cualquier par de términos sucesivos de la secuencia es constante. Dicha cantidad llamada diferencia de la progresión, diferencia o incluso distancia. ¿Listo? Entonces vamos a copiar esa definición y la vamos a colocar en nuestro tablero. Sí. ¿Aló? Una pregunta. Sí, señor. Vamos a ver progresiones aritméticas, ¿cierto? Sí, señor. O sea, ¿es lo mismo que sucesión aritmética? Sí, señor. Correcto. Ah, listo. Sí, sí, señor. Ok, gracias. Vale. Bueno, entonces digamos que dependiendo del autor, se trabaja como sucesión aritmética o progresión aritmética. Ya digamos que el nombre de progresión es porque su progreso es de tipo aritmético, es decir, se está consiguiendo un término, el término siguiente se está consiguiendo con una ley que es ya muy específica. La ley le dice a usted que cada término se está consiguiendo sumando o restando una cantidad constante, ¿cierto? Sumando o restando una cantidad constante. Entonces ya cuando se habla de progresión es porque ya se tiene clara cuál es la ley de formación de cada uno de los términos. Entonces por eso es que igual no hay ningún tipo de problema si ustedes la llaman progresión aritmética o sucesión aritmética. Cualquiera de las dos es correcta. Entonces, en este momento voy a mostrarles un ejemplo, entonces para que ustedes revisen ahí. El ejemplo 1 que está en el documento habla de la sucesión 2, 9, 16, 23. Vamos a colocarla acá. Entonces se llama ejemplo. Vamos a colocar aquí ejemplo. 2, 9, a ver cuál era. 16, 23. 16, 23. 29. 36, 43. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué esta sucesión es aritmética? Entonces, ¿qué me podría decir cuál sería el siguiente número? $49. 49. ¿Todos de acuerdo? ¿O es otro? Esperen un momentico porque puede haber algún error en la sucesión. Esperen un momentico. 2, 9, 16. 2, 9, 16, de 16 a 23, de 23 a 29, 29 a 36. Ok, listo. Esperen un momentico que acá en la sucesión hay un error. Pero sí es 50. Ya les digo por qué. O esperemos a ver. La regla es que va de 7 en 7, ¿no? Entonces 2 más 7, 9. 9 más 7, 16. 16 más 7 es 23, ¿cierto? 23 más 7. Sí, hay un error. Entonces sería 30, 37. Y de 37 pasaría a 44. Y ahora sí, ¿cuál sería el siguiente? Perdón. 51. 51. 51, perfecto. Listo. 51, correcto. Listo. Entonces, dense cuenta de lo siguiente. Esta sucesión se llama aritmética. Porque la consecución de sus términos siguientes se genera a partir de una suma o una resta consecutiva, ¿cierto? Una suma o una resta, o sea que aquí ya no hay de otra. Puede ser una suma o puede ser una resta consecutiva, ¿cierto? Y con eso ya digamos que hacemos la distinción si es o no es aritmética, ¿cierto? Si es o no es aritmética. Entonces en este caso, como siempre se suma un número constante,
va a ser una sucesión aritmética. Entonces aquí podríamos decir que a sub n, la sucesión a sub n es aritmética. ¿Listo? Ahora, ¿por qué son importantes estas sucesiones? Tienen bastantes propiedades, ¿sí? Propiedades que se pueden generalizar. Entonces lo primero es tener en cuenta lo siguiente. A ver, a sub 1, ¿cómo se le llama al término a sub 1? ¿Cómo se le denomina? Dos. 2. Es 2, ¿cierto? Pero ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le denomina? La sucesión tiene un orden, ¿no? Entonces el a sub 1 se le conoce o se le denomina como ¿qué? Primer término. Como primer Vamos, término. Como primer término, muy bien. ¿Cierto? Como primer término. Que en este caso el primer término, tengan en cuenta que el primer término, pues obviamente lo que ustedes habían comentado es 2. ¿Listo? Vamos a revisar el siguiente término, a sub 2. Que es el segundo término, ¿cierto? Es el segundo término, pero ese siguiente término, pónganle cuidado cómo se formó. Se formó de la siguiente manera. O sea, cogimos el 2, ¿cierto? Y le sumamos 7, ¿cierto? Bien, ahora, a sub 3. A sub 3 va a ser 2, ¿cierto? Pero ya no le vamos a sumar 7, sino 2 veces 7, ¿cierto? O sea, aquí sería como 7 más 7. Revisemos. 2 más 7 es 9. Bien. ¿Cuánto es 2 más 7 más 7? Entonces 2 más 7 es 9, 9 más 7, 16. ¿Cierto? Profe, Sí, señor. yo no podría decir 2 más 7 elevado al cuadrado. Ya le digo cuál sería la abreviación, pero no sería al cuadrado. Sería 2 por 7, ¿no? Ah, sí, perdón, 2 por 7. Sí, señor. Correcto. Allá es donde vamos. Vale, que va acá. 4 a sub 4. Entonces sería 2 más 7 más 7, nuevamente 7, ¿cierto? Más 7. Entonces esto sería 7 por 3, 21, más 2, 23. ¿Cierto? Y allá es donde nosotros queremos llegar efectivamente. Entonces póngale cuidado. Aquí sería 2. Aquí sería 2 más una vez 7. Aquí sería 2 más 2 veces 7. Aquí sería 2 más 3 veces 7. ¿Cierto? Ahora vamos a revisar qué es lo que está pasando con la posición versus este numerito que se genera acá al lado del 7. Entonces vean, si aquí es 4, aquí es 3. Si aquí es 3, entonces aquí es 1 menos 2. Si aquí es 2, entonces aquí es 1. ¿Cierto? Entonces, ¿quién podría decirme cuál sería, por ejemplo, a sub 8? Ya pasándonos aquí directamente. 2 más 4 por 7. Otra vez. Listo. No, 7 por 7 digo. Ok, 2 más 7 veces 7, ¿cierto? Ok, muy bien, perfecto. Vamos con otro, a ver. ¿Quién sería a sub 15? 2 más 14 por 2 7. más 7. 2 más 14 veces 7, perfecto. Listo. Ya estamos revisando qué es lo que está pasando a partir de la posición versus el numerito que se está generando acá. ¿Sí? Ahora, ya con esto podríamos entender que a sub n, o sea, el término enésimo, ¿cuál sería la fórmula del término enésimo? O sea, si aquí fuese n, entonces acá, ¿qué saldría? Vamos a revisar si alguien nos podría dar esa fórmula directamente a partir de esta recurrencia. ¿Qué término Dos. dijiste? Correcto. 2 sí, más 2 más n menos 1 2 más n menos 1, sí, correcto. ¿Y qué faltaría? por 7. Por 7. Correcto, correcto, listo. Ya alcanzamos a entender qué es lo que está pasando a partir de la posición versus el numerito que se está generando acá, ¿cierto? Ahora, entonces, eso es lo que yo quiero mostrarles de manera general. De manera general. ¿Qué significa de manera general? Entonces vamos a trabajar una sucesión cualquiera que sea aritmética.
una sucesión cualquiera que sea aritmética, en este caso, perdón. Vamos a trabajar la siguiente sucesión. Entonces, digamos que este es un ejemplo, ¿no? Ahora vamos a trabajar la sucesión general, una sucesión general. Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, la sucesión a sub n, ¿cierto? En donde a sub n tiene los siguientes términos: a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, ¿cierto? Hasta a sub n, y ahí ella podría seguir, ¿cierto? Pero la característica es que la sucesión a sub n es aritmética, ¿cierto? Si es aritmética, entonces podríamos decir lo siguiente: vean, a sub 1, pues a sub 1 es a sub 1 porque digamos que la formación del primer término no tiene ningún tipo de condición especial. Hay un primer término, ¿listo? Ok, a sub 2. Entonces, a sub 2, si se supone que es una sucesión aritmética, eso quiere decir que se le va sumando o se le va restando una diferencia, o sí, se le podría llamar diferencia constante. Entonces, siempre se le va a sumar un número, ¿cierto? Un número, y ese número nunca va a cambiar, entonces lo vamos a llamar d. Entonces, a sub 1 más d, entonces da a sub 2. A sub 2 más d, entonces da a sub 3. A sub 3 más d da a sub 4, y así sucesivamente. Entonces, a sub 2 sería a sub 1, más d, ¿cierto? Ahora, a sub 3, entonces a sub 3 sería pues el mismo a sub 1, pero entonces aquí ya no es más d, sino más lo que habíamos visto, ¿no? 2 veces d, ¿cierto? Más 2 veces d. Y lo mismo que estaba pasando aquí arriba con la sucesión que yo les di de ejemplo. A sub 4. ¿Cómo sería la extensión de a sub 4? A sub 1 más 3D. Muy bien, sí señor. A sub 1 más 3 veces d, ¿cierto? Vamos con el a sub 5. A sub 5, ¿cómo quedaría? A sub 1 más 4 veces d. Más 4 veces d, muy bien, perfecto. Más 4 veces d. Perfecto, listo. Ahora les voy a mostrar algo. Aquí este d, en realidad también tiene un 1, ¿no? O sea, hay un 1 ahí, no se ve, pero pues está ahí. Vean, a sub 1 más una veces d, a sub 1 más 2 veces d, a sub 1 más 3 veces d, y tengan en cuenta lo que está pasando con el 1 y versus la posición, ¿cierto? Entonces, aquí es donde yo quiero que se trascienda. A ver, a sub n. ¿Quién sería a sub n? La fórmula de a sub n. ¿Algo? ¿Cómo sería? A sub n más... Mira las fórmulas que se están generando acá. Sea cual Sería sea, a sub 1 más n por d. por d. más n. ¿Todos seguros que es n? Porque vean que si la- N por d. ¿Cómo sería? pero seguros Ah, que es n menos 1 sí, por d. Ah, sí, sí, n menos 1 por n d. menos 1 por d. Sí, señores. Ahora sí. Entonces, vea que acabamos de encontrar una generalidad para las sucesiones aritméticas. Sea cual sea, porque yo no les dije cuál era, ¿no? La generalicé. Entonces, como generalizamos la sucesión, acabamos de encontrar una conclusión general para cualquier tipo de sucesión aritmética. Entonces, ya va a ser mucho más sencillo encontrar el término enésimo de una sucesión. ¿Por qué? Porque es solo acordarse de esta fórmula. Entonces ustedes dicen, o sea que si yo tengo una sucesión aritmética, para poder encontrar el término enésimo, solo debo acordarme de, o solo debería encontrar quién es el primer término y quién es la distancia. Con esas dos cosas, ya podríamos dar el término enésimo de una sucesión aritmética. ¿Por qué? Porque el n es la posición. O sea que si ustedes conocen el a sub 1 y el d, ya tienen el término enésimo. ¿Y por qué es importante el término enésimo?
porque él es el que nos permite encontrar cualquier término de la sucesión, ¿no? ¿Cierto? Profe, no hay ninguna excepción. No hay ninguna excepción, o sea que esto ya es una generalidad para cualquier tipo de sucesión. ¿De qué tipo? Aritmética, ¿listo? Una sucesión de tipo aritmético. Entonces, vamos a utilizar este resultado para poder entender los siguientes ejemplos. Entonces yo les voy a dar la siguiente sucesión, nuevamente. Entonces vamos a colocar aquí ejemplo 2. Llamemos esta sucesión, nuevamente, ustedes saben que a partir de donde diga ejemplo, pues ya se entiende que se genera una nueva sucesión. A ver, dice la siguiente sucesión. 7, 16, 25, 34, 43, 52. ¿Qué número seguiría? ¿61? 61, correcto. ¿Y el siguiente? 70. 70. 70. Perfecto. 70. Listo, muy bien. Ok, pregunta, ¿esta sucesión es aritmética? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, es Sí, señor. aritmética. Ok, si es aritmética, entonces díganme las dos cosas que necesitamos para encontrar el A sub n. ¿Quién es A sub 1? A su 7. 7. Ah, no, 7. 7, listo. ¿Y cuánto vale la distancia? 9. 9. 9. 9. Ok, listo. Entonces, si ya sabemos A sub 1 y sabemos la distancia, significa que ya podríamos encontrar el término enésimo. Entonces, la fórmula del término enésimo dice, bueno, la fórmula es A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d, ¿no? Por d. Entonces, A sub n es A sub 1, 7, 7. 7. más n menos 1 siempre va a estar en la fórmula. Por la distancia, ¿cuánto es la distancia? 9. 9. 9. 9. Listo. Y acabamos de encontrar lo que es el término enésimo de la sucesión, ¿cierto? El término enésimo de la sucesión. Ahora, presten atención porque digamos que la idea es que yo les pueda dar a ustedes todas las herramientas a partir de lo que ustedes ya conocen. Hay otra manera de conseguir este término enésimo, y es de la siguiente. A ver, en las clases pasadas yo les explicaba un método bastante intuitivo, pero digamos que es mucho más provechoso que solo aprenderse de memoria una fórmula. Entonces vamos a revisar si el método que yo les mostraba en la clase pasada y este nuevo método pues coinciden. Obviamente deben coincidir, ¿no? Entonces pónganle cuidado. Yo les decía, bueno, vamos a encontrar el término enésimo de esta sucesión. Entonces yo les decía A sub n. Ok, vamos con el A sub n. De cuánto en cuánto va subiendo o va decreciendo la sucesión. De cuánto en cuánto. 9. De 9 De 9, 9. ¿cierto? De 9 9. O sea que en algún momento de la fórmula debe haber un 9 por n, ¿cierto? Un 9 por n, eso era lo que yo les decía, ¿no? Debe haber un 9 por n en algún momento. Ahora, des en cuenta que A sub 1 es 7. Y si cambiamos aquí por 1, 9 por 1 es 9, o sea que no nos da 7. Sin embargo, tenemos la posibilidad de ajustar la sucesión. O sea que si 9 por 1 es 9, ¿cuánto tengo que restarle o sumarle para que dé 7? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Muy bien. Y des en cuenta que acabamos de encontrar también el término enésimo. O sea que podríamos encontrarlo por este lado o por este lado. Sí, y ustedes dirán, profe, pero pues las fórmulas dieron distintos, ¿no? Dio completamente distinto. Pues revisemos. Primero revisemos si la fórmula funciona. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a revisar el A sub 5. El A sub 5. Entonces, A sub 5, aquí sería 9 por 5, 45, y a 45 le resto 2, 43, ¿no? Vean. O sea que sí funciona. La fórmula funciona. Ahora yo les voy a mostrar si la fórmula coincide con la que nosotros encontramos de manera intuitiva, ¿sí? Entonces vamos a revisar. ¿Por qué? Porque es que esto no está expandido, ¿no? O sea, podríamos expandir, hacer esta multiplicación y revisar qué nos da. Pónganle cuidado.
a sub n sería igual a 7 más. Entonces revisemos que aquí es 9 por un binomio, es decir, que el 9 multiplicamos por el de arriba, multiplicamos, por el primero y por el segundo. Entonces 9 por n sería 9n. Y 9 por 1 es 9, y como el 1 está restando, o sea es negativo, sería menos 9, ¿cierto? 9 por n, 9n, y 9 por 1, 9, negativo. Ahí digamos que esa es una operación sencilla para ustedes. Ahora vean, el 9n no tiene término semejante porque no hay más n, o sea quedaría 9n. ¿Y cuánto es 7 menos 9? Menos 2. Menos 2. Y des en cuenta que acabamos de encontrar exactamente la misma fórmula que encontramos de manera intuitiva, ¿sí? Es exactamente la misma fórmula. Por lo tanto, ustedes pueden utilizar ya sea el método memorístico, porque algunas personas son muy buenas memorizando cosas, ¿cierto? Como también hay otras personas que utilizan el método intuitivo porque digamos que se entiende un poco de manera más profunda qué es lo que está pasando con el término a sub n. Pero ambas son equivalentes. O sea que tanto este proceso de acordarse de manera exacta la fórmula y obtener el término enésimo de manera intuitiva son equivalentes. Los dos procesos son equivalentes. ¿Listo? Entonces cualquiera de los dos para mí está bien si ustedes consiguen el término enésimo. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No. Bueno. Entonces seguimos. Vamos con el ejemplo 3. Vamos a revisar esta sucesión. Entonces dice b sub n es 20, 17, 14, 11, 8. Si la sucesión siguiera, ¿qué números siguen acá? 5. 5. Muy bien, 5. ¿Y el siguiente? Y 2. 2. 2. ¿Y el siguiente? Menos 1. Menos 1. Ok, entonces des en cuenta que esta sucesión, a comparación de la anterior, la primera estaba subiendo, ¿no? Entonces la primera es una sucesión creciente, estricta, monótona, creciente, estricta, ¿cierto? Y la sucesión de arriba, perdón, la sucesión a sub n, la que acabamos de encontrar el término enésimo, ¿es convergente o divergente? Divergente. Divergente, sí señores, divergente. ¿Por qué? Porque ella no se estabiliza en ningún valor, ¿cierto? Ella se va a alejar cada vez más, o sea que va a tender a más infinito, por lo tanto es divergente. Y el ejemplo 3, ¿también será divergente? Sí, pero hacia menos infinito. Correcto, sí señores. También va a ser divergente, pero hacia menos infinito. Muy bien, pregunta. ¿Esta sucesión es aritmética? Sí. Sí, también. También, ¿cierto? Es aritmética. Y eso se debe a que cada vez que ustedes quieran encontrar un término, ustedes lo van a poder realizar siempre y cuando sumen o resten una cantidad exacta. ¿Qué cantidad aquí sería? 3. 3, ¿cierto? Y la diferencia, con el de arriba es que ya nos está sumando una cantidad, Se está restando. si nos está restando, ¿cierto? Entonces ya se está restando 3, luego se resta 3, luego se resta 3, y así sucesivamente van a encontrar. Entonces acá también funciona la fórmula, no importa que la distancia sea negativa. Des en cuenta que acá, nuevamente, el primer término, ¿quién sería el primer término? 20. 20. 20, listo. ¿Y cuánto, cómo llamaríamos la distancia? ¿Qué número es? Menos Menos 3. 3. Menos 3, perfecto, es menos 3. Entonces aquí ya es un número negativo y no pasa nada, la fórmula sigue valiendo, la fórmula sigue funcionando, ¿listo? Entonces si ustedes quieren encontrar rápidamente el término enésimo, ¿cierto? Entonces, ¿quién es b sub 1? 20. 20. Entonces, 20. la fórmula le dice nada, entonces coloque el primer término, o sea, el primer término, más n-1 sigue estando ahí, multiplicado por la distancia. ¿Y cuál es la distancia? Menos 3. Menos 3. Como aquí ya es un número negativo, entonces lo vamos a colocar entre paréntesis porque es una multiplicación, ¿cierto? Es una multiplicación. Y ahora
vamos a revisar. Digamos que si ustedes dan el término enésimo así, pues digamos que no hay ningún inconveniente, ya encontraron el término enésimo. Lo importante es que ustedes sepan implementarlo, ¿no? Que ustedes sepan utilizar el término enésimo. Ahora, lo normalmente que se hace, ¿cierto? Es expandirlo, o sea, hacer esta multiplicación, ¿cierto? Para poder tener un término sin paréntesis, un término enésimo sin paréntesis. Entonces, dense cuenta acá, que sería 20 más, bueno, sí, en realidad tocaría esperar que signo da la multiplicación, vean. Menos por más da menos. Y 3 por n da 3n, ¿cierto? Y menos por menos da más. 3 por 1, 3. Y acá lo que ustedes podrían hacer es operar el primero y el último, porque pues el 3n no tiene ningún tipo de término semejante, entonces quedaría menos 3n. Y 20 más 3 daría 23. Y aquí ya habríamos encontrado el término enésimo de manera simplificada, menos 3n más 23, ¿cierto? Revisemos si nos coincide el asunto. Vamos a revisar el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el b sub 8. El b sub 8 para ver si coincide o no coincide el asunto. Entonces vamos a revisar. A ver, b sub 8, según la fórmula sería menos 3 por 8 más 23. B sub 8. ¿Cuánto da menos 3 por 8? Menos 24. Menos 24. Y si le sumamos 23, Da Menos uno. menos uno. menos 1. Efectivamente, si era el término que estaba ahí. ¿Correcto? Listo. Y pues el método intuitivo, pues recuerden que si lo hacen por el método intuitivo, entonces la sucesión va de menos 3 en menos 3, o sea que la sucesión debe tener menos 3n, ¿cierto? Menos 3n. Ahora, el primer término es 20, y si le colocamos acá menos 3 por 1 es menos 3. ¿Cuánto tendríamos que sumarle a menos 3 para que dé 20? Pues 23, ¿cierto? 23, porque menos 3 más 23 es 20. Y así ya encontraríamos de manera intuitiva el término enésimo. ¿Listo? Bueno, ahora, el siguiente ejemplo, antes digamos que de trascender y revisar otros tipos de ejercicios, el siguiente ejemplo, que es el ejemplo 4, es un ejemplo donde se está trabajando vamos a revisar este ejemplo, donde se inicia a partir de un número negativo. Entonces, vamos a definir la siguiente sucesión. C sub n es la sucesión menos 22, menos 18, menos 14, menos 10, menos 6. ¿Qué número seguiría? Menos 2. Menos 2. ¿Y qué número seguiría? 2. 2. Muy bien, perfecto. Voy a animarme, a ver, ¿quién me podría decir cuál es el término enésimo de la sucesión? De una vez, ¿quién es el n? ¿Quién podría darme ese término? ¿Sí? Menos 22 Menos 22, ¿sí? más Más n menos 1 n menos 1 por por 4. 4. Perfecto, esa es. Ahí hablo la señorita Peláez. Sí, señor. Ok, muy bien. Sí, señorita, muy bien, muchas gracias. Entonces, en este caso, ese es el término enésimo. Aquí sería C sub 1 más n menos 1 por la distancia. Y la distancia acá, si se dieron cuenta, era que iba sumando 4, más 4, más 4, y así sucesivamente. Por lo tanto, la distancia sería 4 positivo. Entonces, para que tengan en cuenta acá, C sub 1 era menos 22 y la distancia era 4, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿quién podría decirme cómo queda esto de manera extendida? ¿Cuál sería la forma extendida del C sub n? Cuatro n menos, no, 4n 4n, positivo ¿sí?
Menos 26. Menos 26. Menos 26. Correcto, muy bien, perfecto. Y este sería como el resultado final y el que coincide con el método intuitivo, vean. Va de 4 en 4, entonces sería 4n. 4 por 1, 4, pero tiene que dar menos 22. O sea que a 4, ¿cuánto tengo que restarle para que dé menos 22? Entonces exactamente 26 unidades. 4 menos 26 da menos 22. Y ahí es donde se genera el término enésimo de manera intuitiva. Listo. Muy bien, perfecto. Entonces tengan en cuenta eso. Ahora, ahí como para no perder la explicación de la clase pasada. ¿Quién sería el C sub 100? ¿Quién sería C sub 100? Cuatro. 300. 374. 374. ¿Listo? 374, muy bien. Perfecto. 374 sería el término, en la lista sería el término 100, ¿no? Entonces sería 374, ¿por qué? Porque ustedes cogen acá 4 por 100, 400 y a 400 le restan 26 y daría 374 y encontraron el término 100 de la lista, sin necesidad de hacer toda la lista completa. Perfecto. Listo. Ahora, el siguiente ejemplo es muy necesario, es súper necesario, debido a que ustedes saben que una sucesión no solo es de números enteros, no es de números enteros nomás, también puede ser de números fraccionarios. Entonces, aquí es donde quiero mostrarles el siguiente ejemplo. Ahora, vamos a trabajar la sucesión de sub n. Es la siguiente sucesión: 5, 13 medios, 8, 19 medios, 11, y vamos a dejarla hasta ahí. Bien, primero, si la sucesión se les muestra así nomás, ustedes deberían empezar a revisar si es aritmética o no es aritmética, es decir, si término a término se está generando la misma distancia o no se está generando la misma distancia, ¿sí? Entonces, ¿quién podría decirme si tiene una distancia y cuál sería? 1,5. 1,5, correcto. O sea, la distancia de 5 a 13 medios es 1,5, la distancia de 13 medios a 8 es 1,5. Yo sé que es difícil verlo, pero si ustedes trabajan en decimal lo podrían entender. Esto sería lo mismo que 5, 13 medios es 6.5, 8, 19 medios es 9.5, 11, y el siguiente entonces, ¿quién sería? 12,5. 12.5, perfecto. Listo. ¿Y el siguiente? 14. 14. ¿Y el siguiente? 15,5. 15,5. Correcto. Listo. Muy bien. Ahora, tengan en cuenta que los decimales a ustedes les van a colaborar bastante, ¿no? O sea, aquí sacar el decimal les va a ayudar. Pero acá era porque el decimal era finito. ¿Sí? Era finito. Entonces, yo les recomiendo que utilicen solo esto para entender si es aritmética o no es aritmética. Y de ahí en adelante trabajen la fracción. ¿Sí? Trabajen la fracción. Entonces, si ustedes cogen, digamos que los primeros dos términos, ¿cierto? Los primeros dos términos, de 5 pasa a 13 medios. Entonces podríamos revisar cuánto es la diferencia del segundo al primero. Entonces ustedes rápidamente dicen, ah, bueno, entonces 13 medios menos 5 es la diferencia, ¿no? La diferencia. Entonces 13 medios menos 5 sería 13, porque es 13 por 1, menos 2 por 5, 10, dividido en 2, porque 2 por 1 es 2. Ahora, 13 menos 10 es 3 medios. ¿Y será que 8 menos 13 medios daría lo mismo? Entonces revisemos, 8 menos 13 medios. Esta diferencia siempre va a ser el siguiente menos el anterior. ¿Listo? Entonces 8 menos 13 medios, entonces sería 8 por 2, 16, menos un 13 por 1, 13, sobre 2 por 1, 2. 16 menos 13, 3 medios. Efectivamente la distancia se está generando ahí. Ahí ustedes podrían decir, ah, o sea que por este simple hecho ya podríamos decir que la distancia es 3 medios. ¿Listo? La distancia es 3 medios. Y ustedes ya lo habían, digamos que aproximado a 1.5.
¿cierto? Si es un número decimal, yo no le voy a tener, no, o sea, no le voy a poner problema por eso. Si es un número decimal finito, ¿sí? Si es 1.5 o 2.5 o menos 0.5, no le va a poner problema. Pero si es un número decimal infinito periódico, entonces necesito el decimal. Recuerden que se necesita el decimal porque ahí se estaría perdiendo, digamos que digamos que se estaría perdiendo exactitud. ¿Listo? Bien. Ahora, a partir de esto, que es lo más, o sea, lo que más se tendría que realizar, ¿quién podría decirme quién es el término necio? ¿Quién es de sub n? 5 más 5 n menos 1 n menos 1, perfecto, por 1.5. por 1.5, ¿cierto? Y recuerden que, o sea, por lo menos en la bimestral que yo voy a colocar y en todos lo demás, yo voy a colocar es la fracción, ¿cierto? Aquí podrían colocar perfectamente ustedes 1.5 y yo les voy a entender, ¿cierto? Pero en una bimestral tendrían que colocar la fracción, o por lo menos encontrar la respuesta con la fracción. Entonces aquí sería 5 más n menos 1 por 3 medios. ¿Listo? 5 más n menos 1 por 3 medios, y ese sería el término décimo, y ese sí lo podríamos dejar así. ¿Listo? Ese sí lo podríamos dejar así. Ok, ahora, última pregunta antes de seguir. Acá, ¿quién es? A ver, ¿quién es de sub 20? ¿Quién es de sub 20? Voy a darles un espacio para que me digan cuánto vale el término 20avo de esa sucesión. ¿Quién es de sub 20? ¿36? 36. ¿Todos de acuerdo? 33,5. No, 36. 36. 33,5. Bueno, ya tengo dos resultados, y de esos dos resultados creo que no va a salir el asunto, pero digamos que la idea es... A mí me dio 33,5, profe. 33,5. Ok, listo, vamos a revisar. Entonces, si voy a encontrar el término 20, entonces tendría que cambiar el n por 20. Entonces sería 5 más 20 y el menos 1. No se les va a olvidar el menos 1, porque si se les olvida el menos 1 les va a quedar mal, ¿vale? El menos 1 es muy importante, por 3 medios. Entonces revisemos acá, sería 5 más 20 menos 1 es 19, ¿sí? 20 menos 1 es 19, y al 19 lo multiplicamos por 3 medios, ¿cierto? Entonces, siguiendo acá, 19 por 3 medios, 19 por 3, 3 por 9, 27 y 30, 57 medios. 5 más 57 medios, ¿cierto? Y esto, la suma daría 10, 5 por 2, 10, más 57 sobre 2, 67 medios. La mitad de 67, mitad de 6, 3, mitad de 7, 3,5. 33,5. Efectivamente, el término 20, ustedes podrían decir que es 33,5, pero la respuesta más elegante sería 67 medios. ¿Listo? 67 medios. Bueno, listo, chicos. Entonces, digamos que aquí llegamos al final de nuestra clase en cuanto a entender cuáles son las propiedades, digamos, más generales de una sucesión aritmética. Más adelante, en la siguiente clase, mañana que tenemos un bloque, vamos a revisar cuestiones mucho más profundas acerca de las sucesiones aritméticas, ¿sí? Vamos a revisar sucesiones en donde se está trabajando, por ejemplo, el número pi, porque van a ser muy importantes para nuestras funciones trigonométricas más adelante. ¿Listo? Porque ustedes van a saber que las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, son sucesiones, son funciones periódicas, o sea, se va a repetir, digamos que cierta periodicidad, y de acá, de este tipo de sucesiones, es que vamos a sacar esa periodicidad. Entonces mañana vamos a revisar eso, y vamos a revisar ya la cuestión final de las sucesiones aritméticas. Esto va súper rápido, y cuando terminemos las sucesiones aritméticas pasamos a las sucesiones geométricas, que ya sería el último tema, para luego sí iniciar
la solución de triángulos a partir de las funciones trigonométricas. Listo, chicos, entonces muchísimas gracias, vayan y se conectan a la siguiente clase si no tienen alguna pregunta. Gracias, profe. Bueno, a ustedes, que estén bien. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta luego. Hasta Gracias, luego. profe. Que estén bien. Gracias, profe. Nos vemos mañana y que les vaya muy bien esta semana. Gracias. A ustedes, muchas gracias.